Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. STUAN. Hoy iniciaremos una serie de programas llamadas charlas sindicales. Esto es con el propósito de promocionar, de difundir el trabajo que realiza el Comité Ejecutivo del sindicato. Con esto queremos aproximarnos más a todos los trabajadores, a las familias de los trabajadores inclusive, y que también ustedes nos aporten ideas, comentarios, sugerencias para poder realizar un trabajo más completo para todos nosotros. Tocaremos también temas del origen del sindicato, de tu sindicato, ya que es el pionero del sindicalismo nacional, incluyendo también temas de las prestaciones, a qué tienes derecho, cómo obtenerlas, los trámites que tienes derecho a ellas, prestaciones sociales, prestaciones económicas que vienen plasmadas en nuestro contrato colectivo de trabajo, administrado por tu sindicato, ya que es un sindicato de institución. Este será un canal eficiente de comunicación entre los trabajadores universitarios y sus representantes sindicales, en el cual van a obtener información exacta, fidedigna de todo lo que se lleve a cabo en tu sindicato. Sean ustedes bienvenidos y empezamos. Charlas sindicales. Información. Noticias. Orientación. Charlas sindicales. Buen día, bienvenidos a este nuevo espacio denominado Charlas Sindicales, y como lo mencionó nuestro secretario general, el doctor Óscar de la Garza Castro, el objetivo de estas charlas es vincular más a los trabajadores con su sindicato para que podamos aumentar la relación y el conocimiento de los trabajadores del quehacer y el ser de nuestro sindicato. Para esta primera charla sindical tenemos como invitados importantes miembros de nuestro sindicato, que vienen siendo, y le damos la bienvenida al contador Alfredo Romero Yervides, que tiene la cartera ahorita y es el titular de la Secretaría de Relaciones. Bienvenido, contador. Tenemos también al licenciado Rolando Alanís Niño. Tenemos el gusto de que Rolando ya tiene un par de comités contribuyendo con el sindicato. Bienvenido, maestro Rolando. Gracias. Y tenemos también al líder de la Facultad de Agronomía, una facultad como todas importante, con mucha historia política. En primera instancia, para entrar directamente con las charlas sindicales, se realizó una entrevista al primer y a la, podríamos decir, una pieza importante en la fundación de nuestro sindicato, como primer secretario general electo de nuestro sindicato, y el cual tuvimos el gusto de entrevistarlo y ver cuáles fueron los orígenes de nuestro sindicato, y eso empezaríamos la plática y en relación a esta entrevista con el licenciado Rolando Guzmán, y continuaremos con los comentarios después de la misma. La entrevista. Bueno, la idea empieza con una necesidad expresa que tuvimos los trabajadores, particularmente los maestros de preparatoria, que nos dedicamos a solicitar que se nos pagara un mes de aguinaldo, y que ya era una necesidad y un derecho que habíamos tenido, lo cual nos fue negado. Entonces, esto fue lo que hizo que estallara una idea muy clara de que teníamos que organizarnos y teníamos que reclamar derechos que ya teníamos y que no se los estábamos pidiendo a nadie como dádiva, sino directamente como un derecho. A veces pensamos que no íbamos a llegar a la fecha de la fundación de una organización que en un principio fue una organización incipiente de trabajadores
como asociación de trabajadores sin que se soñara en que podíamos llegar a formar un sindicato. Pero fue tal la oposición de parte de la derecha, pues que finalmente nos decidimos a tomar la decisión de que ya se constituyera una organización que defendiera los derechos de los trabajadores. Finalmente y afortunadamente nosotros tuvimos el apoyo de la gran mayoría de los trabajadores, que en algunos momentos fue difícil comprenderlo y que hubo grupos que se opusieron a la fundación, al crecimiento, al derecho de los trabajadores a existir como fuerza política y como fuerza que nos diera lo que nos dio y lo que tenemos ahora. Pero yo creo que finalmente triunfamos. Yo creo que finalmente triunfamos. Nunca desfallecí yo personalmente por estar en favor del sindicato y de la fuerza de los sindicalistas, porque no todos eran sindicalistas, eso hay que comprenderlo muy bien, pero los que sí fuimos sindicalistas deben estar trabajando, deben estar defendiendo esos derechos que creo que finalmente son derechos de todos, no solamente del sindicato, sino de todos los trabajadores que están en la universidad, sean o no sean trabajadores sindicalistas. Sí, se dice frecuentemente de que yo fui el primer secretario general del sindicato, lo cual desde luego yo lo veo con mucho placer y me siento orgulloso de que se hable así. En ningún momento, y lo digo con cariño y con respeto, en ningún momento he dejado de luchar en favor del sindicato y del sindicalismo, que yo siempre he estado en la lucha por el sindicato y lo seguiré estando mientras vida tenga. La entrevista. Bienvenidos nuevamente a Charlas Sindicales y pues ya vimos la entrevista que se realizó con el licenciado Rolando Guzmán Flores, fundador y primer secretario general electo de nuestro sindicato en 1965. Para continuar con esto, me gustaría preguntarle al licenciado Rolando Alanís su experiencia en relación a la fundación de nuestro sindicato y su conocimiento de cómo ha ido evolucionando a tal grado de que es considerado ahorita uno de los sindicatos con las mejores prestaciones del país, con más de 200 cláusulas y donde tenemos afiliados a casi 16,000 trabajadores en relación a lo que ha evolucionado nuestro sindicato en este tiempo. Gracias, biólogo Rafael. En el caso del licenciado Rolando Guzmán, decíamos que es un luchador social. Yo en lo personal tengo nada más una o dos ocasiones en las que lo he escuchado hablar, y de veras mi admiración como líder social, como nuestro representante sindical. Es muy importante que este tipo de ejemplos prevalezcan en nuestro sindicato de la universidad. Definitivamente, como marcas, licenciado Rolando, es un caso muy especial en la idea del licenciado Rolando Guzmán. Es un luchador social indiscutible, más sigue teniendo esa mentalidad de luchador social aún en sus tiempos, que afortunadamente está todavía presente con nosotros. No ha perdido el espíritu de luchador social y eso es fundamental en cualquier estructura sindical, porque no estamos más que para conseguir para todos. Ahora simplemente nosotros vamos y cobramos nuestro bono de productividad y cobramos aguinaldo y vamos al servicio médico sin saber todo un proceso, y creo que, como bien lo mencionas, estas charlas nos va a ubicar más de por qué tenemos una universidad de este nivel y por qué tenemos un sindicato de este nivel. Gracias, licenciado. Juan Carlos. Pues de hecho yo creo que de ahí sale el espíritu de la Facultad de Agronomía, ¿no? De ser luchadores, de buscar el bien
el bien para la comunidad, no nada más para un sector. Tratar de que todos tengamos algo más, ¿verdad? Que el salario, las prestaciones, tener un poco más de todo. Eso indiscutiblemente en el tenor de que la inteligencia de estos líderes, sobre todo para ir creando dentro de una estructura donde no se tenía creado y donde apenas prueba es que se hacen los primeros estatutos que se rigen a nivel nacional en relación al primer sindicato universitario de nuestro país en 1964. Eso implica inteligencia, eso implica astucia, eso implica también que el mismo Estado desconocía la importancia de lo que pedían los trabajadores. Cuando después dicen es que las jornadas de trabajo de 12 horas hay que bajarlas a 8, decían es que no quieren jalar, no, es que la productividad se mejora cuando bajas la cantidad de las horas de trabajo y aumenta. Alfredo, mucho tiempo en el sindicato, tú conviviste con gran parte de comités ejecutivos y has convivido con ellos, has visto cómo ha evolucionado nuestro sindicato, nuestro contrato colectivo. Tú conoces, creo que más que muchos, cómo se funda, estructura y desarrolla nuestro sindicato y cómo van pensando los líderes. No todos los líderes piensan igual. En este caso, ¿qué podrías abonar en relación a esto? Bueno, con respecto a esa situación, quiero manifestar, ¿verdad?, que cuando se integró el sindicato hubo personas que presidieron esta formación, que fue en principio los trabajadores que estaban integrados a la Unión de Trabajadores del Hospital Civil, y en esa inercia ellos fueron integrándose posteriormente en el año de 1964 al Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Nuevo León. Vinieron una serie de liderazgos que quiero afirmar que vivieron diferentes momentos económicos, políticos y sociales, y que desarrollaron de acuerdo a sus capacidades de la mejor manera posible sus actividades para servir a los trabajadores. Así surgieron como primer líder de nuestro sindicato de trabajadores el doctor Ángel Martínez Maldonado, posteriormente el licenciado Rolando Guzmán Flores, como tercer secretario fue Horacio Salazar Ortiz, y una serie más de líderes que, pues en cierta forma, en el devenir histórico de nuestra organización sindical han aportado para que este sindicato tenga fortaleza. En este sentido, contador, pues creo que nuestro sindicato tiene un origen loable, tiene un origen importante. Y bueno, para seguir continuando con estas charlas sindicales, vamos a hacer algo que es como un tipo de sondeo con los trabajadores sobre sus conocimientos y sobre su forma de entender cómo funciona un sindicato, si tienen algún conocimiento básico sobre el mismo. Se hizo un sondeo, vamos a escuchar lo que dicen los trabajadores y regresamos para continuar platicando sobre nuestro sindicato y nuestros agremiados. ¿Conoces el proceso para sindicalizarte? Híjole, no, ya se me olvidó, la verdad. Llevas una carta al sindicato. ¿Qué? No me recuerdo ahorita. Muy bien. La verdad ya ni me acuerdo. Pues prácticamente fue automático cuando apenas empezaba el sindicato. Recuerdo que se me solicitó una carta de parte de rectoría y ya cuando me la dieron la presenté y ya fue todo. Bueno, yo lo hice hace muchísimos años. Tenemos que traer algún documento personal, nuestro talón de pago, y en aquel entonces yo se lo entregué a nuestro presidente seccional. Hay que hacer un trámite aquí con el delegado después de cierta antigüedad y hacer la solicitud formal. Sondeo sindical. Continuamos con charlas sindicales. Y ustedes pudieron ver en el sondeo que se hizo con los compañeros de diferentes dependencias de nuestra universidad que difícilmente pueden ubicar hasta cómo se incorporaron a nuestro sindicato. Creemos nosotros que en base a eso posteriormente difícilmente sabrán cuáles son los derechos y obligaciones que tiene un trabajador afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero creemos en el comentario que expresa el licenciado Rolando que la educación sindical es algo que hemos descuidado y que yo creo que debemos de tomar, y que esta iniciativa de nuestro secretario general, el doctor Oscar de la Garza,
creo que va a ser fundamental para que nos incorporemos, nos vinculemos más con el sindicato, a sabiendas de que conociendo derechos y obligaciones traerá trabajadores más preparados, traerá trabajadores que defiendan más su quehacer y como consecuencia hará una universidad mucho más fuerte. Tener un sindicato fuerte, con agremiados fuertes, preparados, hará de nosotros una universidad bastante importante, ya lo es en el país, pero creemos que puede ser todavía mayor. Rolando, ya que tomaste el tema sobre la educación sindical, ¿qué más nos puedes abonar? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cómo podemos hacerle para que los trabajadores se involucren más con su sindicato, que sientan más cerca a su sindicato y que esa vinculación se empiece a dar lo más pronto posible? Sí, son dos documentos que tenemos, el contrato colectivo de trabajo y los estatutos y el reglamento interior de trabajo. Son elementos fundamentales que todos los trabajadores debemos de conocer. Definitivamente la afiliación de un trabajador la realizamos dentro de la Secretaría de Organización. Es importante que todo trabajador, a veces nos encontramos con compañeros de trabajo que no saben ni siquiera que están sindicalizados. Eso es algo increíble para una estructura sindical. O sea, todos los trabajadores en este caso deben de tener el conocimiento mínimo de los derechos y de las obligaciones. Efectivamente, ha habido compás de espera en unos tiempos, en el sentido de que los trabajadores estaban muy alejados de su sindicato. Hay un fenómeno que se está presentando en la actualidad dentro de la estructura que está haciendo el doctor Óscar de la Garza Castro. Nos hemos dado cuenta que los trabajadores se han acercado más al sindicato. Los eventos que se han realizado del Día de las Madres, el evento del Día de la Enfermera, ahora la entrega de los útiles escolares, ha hecho que los trabajadores volteen a ver a su sindicato y les interese más conocer cuáles son sus prestaciones. Se ha integrado no tan solo a los trabajadores sindicalizados, sino también a los trabajadores de contrato y de ingresos propios. Nos han expresado en este tipo de reuniones comentarios en el sentido de que a veces se sentían trabajadores de primera, de segunda y de tercera, cuando la realidad es que somos uno solo. Somos trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León y somos trabajadores que debemos de tener los mismos beneficios, claro, dentro de los compás que manejamos en relación a los derechos que tienen los trabajadores sindicalizados. Yo siento que debemos de seguir con este tipo de charlas para poder educar más a los trabajadores y que conozcan sus derechos, pero también que conozcan sus obligaciones, porque definitivamente todos nos hablan de derechos, pero cuando pedimos una obligación, pues ahí no la queremos aceptar. Yo creo que el primer paso es importante reconocer que no estamos vinculados los del sindicato con los trabajadores de una manera total. Hemos sido, creo que todos culpables de esto, nos ha faltado mayor proyección, pero volvemos a lo mismo. En el caso del liderazgo del doctor, ha hecho que la gente se acerque al sindicato, que genere confianza. Eventos que son dignos de una universidad digna como la nuestra y de un sindicato digno como el nuestro. Y creo que cuando al trabajador se le trata con dignidad, la respuesta es digna, claro, también hacia su institución, ¿no? Creo que ese es el proceso, creo que estamos en el camino correcto, creo que vamos a recuperar el tiempo lo más pronto posible y creo que los trabajadores, vuelvo a insistir, tomarán en serio esta situación y sabrán que el sindicato está para la mejora de todos. Juan Carlos, ¿qué opinan sobre esto? Creo que, como dice el compañero Rolando, se fue dejando esa parte. En el caso de agronomía, los compañeros todos sindicalizados, ellos pedían que se sindicalizara. ¿Para qué? Para poder pedir también que lo que venía ahí, ejercer sus derechos, y la obligación de ellos era, en el caso de agronomía, era el ir a votar, el manifestarse, el pedir, el luchar. ¿Por qué? Porque ellos decían, si yo estoy sindicalizado, pues puedo pedir. Si no estoy sindicalizado, o la gente que no sabía que no estaba que se podía sindicalizar, pues se quedaba atrás. Y la gente que luchaba, como dice Rafa, era gente que estaba ahí y que nos pedía que los apoyáramos. En el caso personal, yo entro a la universidad en Prepa 8, me cambio a agronomía. Para sindicalizarme, recuerdo yo que a mí me dieron una solicitud. Así es. O sea, 2 años después de que ingreso y que tengo la planta,
me dan una solicitud y me dice en aquel tiempo el presidente seccional de la Prepa 8, sección 30, recuerdo se apellidaba Gaona, y me hace llegar una solicitud. Entonces yo ahí acepto, ¿verdad? Porque él ya me explica que a lo que tengo derecho y lo hago. Entonces, este es mi credencial. Sí. Y aquí está la fecha y de hecho el secretario de organización en aquel momento es el compañero. ¿Sí? Hace rato como se ve esa credencial, supongo yo que se fue en la Alameda, pero... Bueno, para terminar con los comentarios en relación a esto, vale la pena aclarar, y tú lo sabes, contador, que antes había que andar con las solicitudes correteando a la gente para que se sindicalizara, para hacer nuestro sindicato más fuerte, porque lo único que se buscaba y la gente decía en un momento dado que yo que gano con sindicalizarme, y alguna gente decía, bueno, yo sindicalizado es más difícil que me corrieran. Esos son los primeros indicios de la gente de acercar a los sindicatos. Algo breve en relación a esto, contador. Sí. Es fundamental la creación de una cultura sindical a través de las estructuras jurídicas que rigen la vida de nuestra organización sindical, como es el contrato colectivo de trabajo y además el estatuto que rige también a los trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esto quería yo expresar que se han dado grandes esfuerzos para que los trabajadores tengan una educación sindical a través de seminarios, cursos, órganos de difusión, para tratar de crear una cultura entre los trabajadores para que conozcan sus estructuras jurídicas y a través de estas circunstancias le den presencia al sindicato como una organización fuerte, que sea democrática, independiente, autónoma y que tenga libertad sindical. Y en esa inercia nos vamos moviendo nosotros a través de crear líderes que conozcan, que tengan capacidad para ejercer el liderazgo correspondiente. Y dentro de esta importancia entramos a una cápsula bastante interesante, que es algo que ha hecho nuestro sindicato y lo podemos jactarnos en todo el país, son nuestros jubilados, y algo que hemos querido marcar en el liderazgo de este trienio, en el caso del doctor Oscar, es la importancia que tiene la gente que ha trabajado mucho tiempo en nuestra universidad, que goza de una jubilación dinámica, que eso es importante, ya en algunas charlas platicaremos sobre eso, y para eso se realizaron entrevistas con gente que trabajó en la universidad, que ha trabajado, y que queríamos saber cuál era su opinión de haber trabajado en una institución tan noble, tan leal, tan importante para la estructura del desarrollo de nuestro estado y de nuestro país, cómo se sentían ellos, cómo vivieron sus tiempos y el orgullo que se siente de ser jubilado de una de las instituciones más importantes del país. Mi vida en la universidad. Mi vida en la universidad transcurrió pues, desde preparatoria, la preparatoria 1 en 1960, que ya pasó tiempo. Y de ahí ingresé a la Facultad de Matemáticas, que en aquel entonces era nada más Escuela de Matemáticas. Y anduvimos vagando, fíjate. Y de ahí fue cuando empecé de hecho ya en sí, lo que era la universidad en forma. 30 años cumpliditos, ni más ni menos. Pues desgraciadamente en la época mía, del 67 al 97, que fueron los 30 años, estaba muy feo, porque si no tenías título, que fueras titulado y sobre todo que tuvieras tu planta en la dependencia, pues no lo hacías. Lo único que levantaba a los compañeros eran las prestaciones, ¿cómo se llama? La clínica, el servicio médico, y pues poquito de los bonos de despensa, pero pues poco a poco se ha ido componiendo. Lo importante es tener un ingreso seguro, y sobre todo la clínica, las prestaciones, porque si no, olvídate. Y precisamente ahora, en este año, cumplimos 45 años de haber egresado
de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Y vamos a hacer un desayunito, los que quedamos, porque Diosito ya se llevó a 2 compañeros y otros, pues estamos, pero dice un compañero, dice, es el almanaque que ya se nos está cargando. Mi vida en la universidad. Rolando, ¿cómo vemos a nuestros jubilados? Pues mira, si tú analizaste la cápsula que nos presentaron, están muy jóvenes. Y lo hemos estado viendo en el programa de jubilación que se tiene casi mes tras mes, y tú como secretario de pensiones y jubilaciones lo has resaltado en esas reuniones en donde dicen ¿por qué se van si están tan jóvenes? Definitivamente hay trabajadores que pudieran ser todavía activos, pero ellos consideran que es el momento para tomar otro camino en su quehacer laboral. Entonces, aquí lo que necesitamos es seguir integrando a esos trabajadores. Se ha visto, vuelvo a insistir, porque como decías, me ha tocado llevar a cabo los eventos en donde los jubilados el Día de las Madres han participado. En el caso de las enfermeras, pues estuvieron también presentes con un entusiasmo enorme. Hay una participación, un deseo de estar más cerca del sindicato, y eso es gracias a la labor que decías tú del doctor Oscar y también del doctor Anser, que han tenido una responsabilidad social en ese sentido. Es cierto que posteriormente tendremos que hacer unas charlas sindicales exclusivamente relacionadas con las cuestiones de la jubilación y nuestro fondo de pensiones, que independientemente de todo es un orgullo nacional y que es un orgullo de nuestro sindicato, de nuestra universidad. Para terminar con estas charlas sindicales, con nuestras primeras charlas sindicales, pues checamos a nuestros panelistas y podemos marcar qué nos queda de esto, contador Alfredo, de estas pláticas, de este primer inicio y de este proyecto que se está realizando por primera vez, histórico en nuestro sindicato, aparecer en un canal de televisión, tratando de vincularnos, como lo dijimos en un principio, con nuestros trabajadores. Yo considero que por principio estas charlas sindicales son de vital importancia. Necesariamente tendrán que cultivarse para fortalecer la educación sindical que permita a los trabajadores, conjunto con la dirigencia, hacer todos los actos importantes de nuestra organización sindical. Por último, yo nomás quisiera agregar de que le pido a los trabajadores de que tengan confianza en la dirigencia sindical. Ya ha habido limitaciones de presupuestos federales y estatales, ordinarios y extraordinarios, pero que no pierdan la esperanza que pronto vamos a responder a las expectativas de los trabajadores. Juan Carlos, ¿qué nos deja estas primeras charlas? Pues primero darle las gracias al doctor Oscar por el apoyo que está dando a las secciones. ¿Y qué nos deja? Yo creo que el despertar de la gente hacia un nuevo sindicato. Gracias. Rolando, en relación a estas charlas, ¿qué podemos concluir de esto en estas, vuelvo a insistir, primeras charlas sindicales? Yo quiero seguir invitando a los trabajadores a que se acerquen a su sindicato. El sindicato tiene las puertas abiertas. Hay la oportunidad para que todos los trabajadores se acerquen y conozcan perfectamente sus derechos y sus obligaciones que establece nuestro contrato colectivo, nuestro estatuto. Esa educación sindical que estábamos refiriendo hace un momento, la necesitamos continuar. ¿Para qué? Para que el trabajador esté enterado de todos estos beneficios. E invitarlos a través del Face, a través de la página del sindicato, para que si quieren establecer una comunicación más directa con todos y cada uno de los secretarios que integran el comité ejecutivo, directamente con el doctor Oscar o directamente con cualquiera de los secretarios, tengamos una comunicación en ese medio, o invitarlos también a que acudan a nuestro sindicato y cualquiera de las secretarías estará en disposición para poder atenderlos. Bien, con esto concluimos, y no con antes mencionar ya lo que dice el licenciado Rolando. Comuníquense, aparece en la pantalla nuestro Face, aparece el Facebook, aparece en los correos electrónicos, para que ustedes se comuniquen con su sindicato. Tenemos una filosofía que creo que le hemos creado
en estas instancias, en una sociedad que está bastante convulsionada, que está bastante atomizada, bastante separada. Creo que nuestro sindicato está entendiendo que la solidaridad es la única estructura que puede resolver estos cambios sociales y creo que vamos por el camino correcto. Creo que el camino que nos va a acercar a esa solidaridad que necesitamos darnos la mano, la gente que trabajamos en la universidad y de aquí salir a la calle, a los problemas sociales de la calle. Creo que ese camino es importante. Agradecemos a las instalaciones del Canal 53 que nos dan la oportunidad de llegar nosotros con los trabajadores, porque creemos que este camino nos lo acorta, estos medios de comunicación nos lo acorta, y estamos ciertos que con esto los trabajadores van a sentirse más ligados a su sindicato. Que tengan ustedes un buen día. Charlas sindicales. Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. STUAN.